Voy a mencionar que el doctor Lucas Paganini es profesor asociado de investigación del Departamento de Física de la Universidad de América en Washington, D.C. Nacido en Mendoza, Argentina, recibió su título de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones de la Universidad de Mendoza y obtuvo su doctorado en la Universidad de Friburgo durante su posgrado en el Instituto Max Planck de Alemania. Es un científico dedicado al estudio de nuestro sistema solar, especializado en el estudio de atmósferas planetarias, lunas y cometas. Lucas comenzó su carrera en astronomía construyendo instrumentos, espectrómetros, para misiones espaciales de la NASA y la Agencia Espacial Europea, European Space Agency. Su interés cambió rápidamente hacia las mediciones de estos instrumentos para entender cómo estas mediciones se relacionaban a la física y química que ocurren en planetas y otros objetos celestes. Actualmente está trabajando en las oficinas centrales de la NASA, denominadas NASA Headquarters, y está involucrado en misiones espaciales y programas donde se encarga en temas relacionados a la conceptualización, desarrollo y gestión. Entre estos roles, actualmente es científico del programa para la misión Juno. Bueno, muchas gracias, Raúl. A ver. Ante todo, muchas gracias por la invitación, Raúl, Pepe, gracias por la paciencia, como dije anteriormente, es para mí un placer poder hablar siempre con gente en Mendoza y bueno, en Argentina. Siempre este tipo de charlas son muy interesantes, es muy lindo hablar en el idioma nativo, en el idioma materno, así que es una grata satisfacción. Lo que sí siempre este tipo de charlas en el idioma materno, en español, significa que me tengo que poner un poquito a hacer traducción de las diapositivas, así que les pido un poco perdón si algunas de las diapositivas no están totalmente traducidas, he hecho lo mejor que puedo. Yo trabajo en la División de Ciencias Planetarias de NASA Headquarters. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que, bueno, esta no es una charla oficial de NASA, por lo que va a ser un poco más relajada, ¿no? No es la típica charla del científico que va mucho a los números, así que esto va a ser un poco más general. Pero bueno, sin embargo, vamos a estar hablando de algo que es muy interesante, que es la misión Juno. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esta misión, pero bueno, es una de nuestras misiones y vamos a tratar de ver un poco las tantas misiones que NASA tiene, especialmente en la División de Ciencias Planetarias. Bueno, les cuento un poco, pueden ver bien mi pantalla, ¿no? Está todo perfecto. Correcto. Sí, perfecto. Perfecto. Les cuento un poco cómo fue mi camino, ¿no? Para llegar a NASA. No fue el camino directo, fue un poco de lo que se llama un detour, ¿no? Un camino largo para llegar a algo que podría haber sido más lejos. Y esto, bueno, como ustedes bien decían, yo soy de Mendoza, Argentina. A los 22 años decido emigrar a Europa, a España. Estuve haciendo un poco de viaje, tomando un poco de un año sabático, haciendo distintas cosas. Y bueno, de ahí un año en España que estuve trabajando en distintas cosas, nada muy específico a lo que yo hacía, pero bueno, ganando un poco de experiencia en distintas cosas de la vida, que siempre son muy importantes. Estando ese año en España, luego me surge una posibilidad de estar de una beca para hacer un doctorado en el Instituto Max Planck de Göttingen, en Alemania, y ahí, bueno, paso 3 años haciendo el doctorado y luego 2 años de lo que se llama postdoctorado. 5 años después, viajo a Estados Unidos a dar un par de charlas, a distintas conferencias, y bueno, surge la posibilidad de trabajar, en ese entonces me dieron la posibilidad de trabajar en el JPL, en la Universidad de Maryland o en NASA Goddard Space Flight Center, que está en Maryland. Bueno, decido ir a la costa este, como se llama. JPL está en la costa oeste, en el otro lado, en California.
decido ir a la costa este, por cuestiones generales, me parecía más interesante lo que se estaba haciendo en Goddard. Entonces, bueno, desde ahí que estoy en Estados Unidos hace unos 11 años, y en los últimos 3 años, bueno, he tenido distintos roles, ¿no? Tanto en Goddard, he estado en la Universidad de América, he estado en la Universidad Católica de América también, y bueno, en los últimos 2 años paso a NASA Headquarters, donde paso un poco de hacer más lo que es tareas científicas a hacer más tareas de gerenciamiento. Les voy a contar un poco qué significa todo esto. Yo siempre que hablo con gente joven, especialmente con niños y con niñas, siempre les hablo, ¿no? Le digo lo mismo, ¿no? Que los sueños son posibles, ¿no? Y creo que todos ustedes más o menos pasaron por lo mismo, ¿no? Creo que no hay una receta clara del éxito, pero sí hay un par de ingredientes que son necesarios, que son la educación, un poco de disciplina y determinación, que creo que son factores muy importantes para lograr metas. Yo, bueno, inicio en una escuela muy humilde, pero muy buena, la típica escuela de barrio, donde, bueno, tengo el placer de tener una niñez muy buena con niños y niñas que bueno, hoy en día siguen siendo amigos míos, seguimos en contacto. Para mí siempre es un placer mantener un contacto con nuestras raíces. Después fui en el secundario del Colegio San Luis Gonzaga y, como bien decían, terminó haciendo la carrera de electrónica y telecomunicaciones en la Universidad de Mendoza. Ahí pueden ver el ingeniero Iglesias, el ingeniero Quero y el ingeniero Carlos Puliafito, que desgraciadamente recientemente se nos llevó por problemas de enfermedades, así que bueno, es una pena una persona tan joven y tan brillante. Así que bueno, siempre tuve los mejores profesores en la universidad y mantengo el recuerdo de todos los gratos momentos que hemos pasado y las enseñanzas que han sabido compartir con todos. Hablamos un poco, ¿no?, de NASA como organización. NASA es un organismo del Estado, y a veces uno confunde tal vez el JPL con el Cabo Cañaveral o con Houston. Bueno, NASA tiene distintos centros, los distintos centros están distribuidos en todos Estados Unidos, tiene 10 centros mayores, más NASA Headquarters, que está en Washington, D.C., y es el que se encarga un poco de coordinar todas las actividades. Y cada uno de estos distintos centros tiene distintas cosas que lo caracterizan, ¿no? Houston se encarga de las comunicaciones con los astronautas o la misma preparación de astronautas. Florida se encarga de todo lo que son lanzamientos. Tenemos Marshall, que hacen un poco de cohetes y estudios de los nuevos sistemas que nos van a permitir volver a la Luna o más allá. Tenemos Goddard, que es generalmente todo lo que se trata de ciencia pura y algunos desarrollos de instrumentos. Tenemos el JPL, que es grande también y también se dedica a distintas cosas. Tenemos Johnson Space Flight Center también, que es el que está en Houston. Y así, bueno, tenemos una organización que es muy grande, ¿no? Tenemos Glenn, que se encarga de todo lo que es la aeronáutica, el desarrollo de aviones, de nuevos sistemas de propulsión en la aeronáutica. Así que, bueno, cada centro tiene sus distintas características. Dentro de NASA Headquarters mismo tenemos distintas divisiones. Y las distintas divisiones se encargan de de controlar los distintos centros, ¿no? Tenemos la aeronáutica, que es, como bien hablaba, ¿no?, las nuevas tecnologías de vuelo que mejoran la capacidad de exploración y que tienen aplicaciones prácticas en la Tierra. Tenemos las divisiones que tratan con la exploración y operaciones humanas, donde se centra en las operaciones de la Estación Espacial Internacional y todo lo que es el trabajo con astronautas. Tenemos la división de ciencia, que es donde yo trabajo, que es lo que se encarga todo de explorar la Tierra, la Luna, Marte y más allá. Esto es lo que trata de aprovechar los beneficios de la exploración espacial y la Tierra para la sociedad.
Y finalmente tenemos lo que es toda la parte de tecnología espacial, donde se trata todo lo que es tecnología e innovación, todo lo que es lo necesario para que NASA siga manteniendo el liderazgo en el espacio. Dentro mismo del directorio de ciencia tenemos 4 divisiones principales, lo que es astrofísica, que es todo lo que es el estudio del Big Bang, la materia negra, todo lo que es estudio de estrellas, galaxias, agujeros negros. Después tenemos la división de tierra, que es todo lo que es el estudio del clima, el tiempo, la predicción del tiempo, ¿no? La atmósfera, el estudio del ecosistema. Después tenemos la división de heliofísica, que es todo lo que es el estudio del Sol, la heliosfera y todo lo que es lo que se llama el space weather, que trata de entender un poco lo que son las eyecciones coronales y cómo eso puede afectar a los sistemas de comunicación, etc. Y finalmente tenemos la división de ciencias planetarias, que es donde yo estudio, que se dedica a todo lo que es el estudio de los planetas, las lunas y objetos pequeños, como por ejemplo los cometas, los asteroides. Así que bueno, estudiamos todo lo que es, en ciencia planetaria, todo lo que es el sistema solar, excluido la Tierra y el Sol. ¿Ok? Y uno pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Bueno, el programa de ciencias planetarias está comprometido con uno de los esfuerzos científicos más antiguos, que es comprender la historia de nuestro sistema solar y cómo evolucionó la vida en la Tierra y más allá, ¿no? Y tal vez más allá, se podría decir. Y hasta la fecha, las naves espaciales de la NASA han visitado todos los planetas, así como una variedad de cuerpos pequeños, desde los cuerpos del sistema solar interior, que son los planetas rocosos, hasta los del sistema exterior, que son los cuerpos que constan, por ejemplo, los gigantes gaseosos como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Como bien decía, los cuerpos pequeños del sistema solar incluyen los cometas, los asteroides, los objetos del cinturón de Kuiper, la nube de Oort, pequeños satélites planetarios como Tritón, Pluto o las mismas lunas de Júpiter. Y bueno, de nuevo, las 3 preguntas que siempre buscamos responder es cómo se formó el sistema solar, cómo surge la vida y saber si estamos solos. En esta diapositiva les muestro un poco lo que nosotros llamamos la flota de naves que tenemos solo en la división de ciencias planetarias. Y como pueden ver, como bien decía, hemos explorado todos los planetas. Pueden ver en amarillo están las misiones que están en formulación, en naranja están las que están en implementación, las que están en verdes están en lo que se llaman en la fase primaria, y después tenemos en azul lo que se llama fase extendida. Aquí, como pueden ver, así que bueno, tenemos generalmente el sistema de desarrollo de una misión comienza en la formulación, ¿no? Donde los científicos escriben una propuesta de trabajo. Generalmente estas propuestas de trabajo son evaluadas por distintos paneles de expertos, y a partir de esa formulación y de esa selección surge lo que es la implementación. Una vez que se implementa, pasa a funcionar, ¿no? Todo este típico trayecto se puede llegar a tardar entre de 5 o 10 años y a veces más, dependiendo de distintos factores. Pero bueno, como decía, Juno está, como pueden ver aquí, Júpiter, ¿no? Está actualmente explorando Júpiter, y justo en julio ha pasado de lo que es la fase primaria a la fase secundaria. Como pueden ver, Marte es uno de los objetos que mayor atención tiene en la división de ciencias planetarias, y bien conocemos los muchos rovers, los muchos orbitadores y los aún más spacecraft, distintas naves que se están planeando, que van a seguir explorando el planeta rojo, e incluso que se plantea en la próxima década de volver con astronautas. Bueno, no de volver, perdón, de llegar con astronautas, previo paso por la Luna. Bueno, hablemos un poco de la misión Juno. Juno se lanzó en agosto del 2011 con el objetivo de descifrar secretos
acerca del planeta más grande de nuestro sistema solar, que es Júpiter. Como bien mencionaba recién, la misión terminó su fase primaria en julio del 2021, que son los objetivos principales que tiene la misión, y bueno, ahora ha entrado a lo que se llama la parte extendida. ¿Okay? Quería mostrarles un poco acá la típica, cómo se ven generalmente los cohetes. Juno fue lanzado en lo que se llama el cohete Atlas V, el Atlas 5. Acá podemos ver que tiene 5 cohetes que se llaman de combustibles sólidos, que ayudan un poco a elevar durante el primer minuto, durante los primeros segundos. Tenemos unos distintos objetos que hacen la conexión entre la etapa primaria y la etapa secundaria. Esto es el famoso cohete Centauro, y acá, como pueden ver, es donde está la misión. O sea, tenemos todo un sistema de propulsión para escapar la atmósfera terrestre, y que este pequeño objeto pueda, bueno, pequeño entre comillas, ya vamos a hablar un poco de cuáles son las características, pero es todo lo que necesita para, toda esta propulsión hace falta para levantar más de 1 tonelada de peso, ¿no? Esto es lo que se llama el carenado. El carenado protege durante las primeras fases de propulsión, protege contra la atmósfera. Una vez que sale la atmósfera, se separa. Acá podemos ver cómo fue un poco el viaje que tuvo Juno desde su lanzamiento en agosto del 2011. Como bien saben, se han cumplido 10 años de ese momento. Se lanzó, luego hizo una pequeña, lo que se llama el flyby por la Tierra, que eso le permitió cambiar la característica orbital y lanzarlo hacia el sistema joviano. Para que se den una idea, la Tierra, Júpiter, queda a unos 5 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es lo mismo que la distancia entre la Tierra al Sol. Juno estuvo viajando casi 20 unidades astronómicas, así que 4 veces la distancia real se tomó para llegar a Júpiter, para que vean cómo a través de las órbitas, con los distintos movimientos orbitales, se puede llegar al espacio profundo, ¿no? Para que se den una idea, generalmente los 5 cohetes, los que son los de combustibles sólidos, generalmente esos duran 1 minuto y medio, después se enciende el motor principal por unos 4 minutos y medio, después comienza la separación de etapas, se tarda unos 12 segundos, y después hay unos 45 minutos de distintas maniobras de on and off del motor Centauro, que lo empieza a colocar en órbita alrededor de la Tierra. Así que todo esto, desde que se separa la misma nave, Juno, del otro sistema de propulsión, son aproximadamente 50 minutos desde el despegue. Una vez que Juno se... Una vez que... A ver si puedo hacer el slide. Ok. En ese momento que hizo, me parece muy interesante esto, en el momento que hace el paso por la Tierra para cambiar su dirección orbital y lanzarse hacia el sistema joviano, Juno pasó por Argentina. Como pueden ver, le sacó una foto a nuestro querido país y a nuestra querida Mendoza. Siempre es un gusto verlo, ¿no? A través de las distintas misiones espaciales, como podemos observar en este caso nuestra querida Tierra. Juno va rápido, ¿no? Ha tenido para que se den una idea, ¿no? Juno ha alcanzado una velocidad máxima de unos 665 millas por hora, que son más de 250.000 kilómetros por hora, ¿no? Obviamente después, cuando va llegando al sistema joviano, específicamente a Júpiter, tiene que hacer una maniobra de desaceleración, ¿ok? Para que poder controlarlo mejor. Para que se den una idea, el transbordador volaba a unos 27.000 kilómetros por hora. Tenemos naves de guerra que viajan a unos 3.500 kilómetros por hora, los típicos Boeing 747
pueden llegar a velocidades de hasta 950, 960 kilómetros por hora, y así, bueno, podemos ver cómo esto se compara, ¿no?, con objetos que uno está mayormente acostumbrado. Bueno, Juno lo vieron que estaba bien agarradito, ¿no? Cuando sale está todo plegado, a medida que se separa de todo el sistema de propulsión, lo siguiente que hace es desplegar los paneles solares. Una vez que despliega los paneles solares, se extiende y Juno viaja, digamos, de costado. No viaja, va rotando permanentemente, hace más o menos 1 o 2 vueltas por minuto, y eso se hace porque es más fácil controlar las órbitas y las distintas maniobras cuando este objeto va, o este tipo de configuración va en esa forma, ¿no? Rotando sobre ese eje vertical y, bueno, rotando en base a los paneles solares. Para que vean, ¿no? Acá se puede ver cómo la nave se compara con la dimensión típica de un ser humano. Básicamente Juno, sin contar los paneles solares, lo que se veía en el centro tiene más o menos unos 3,5 por 3,5. Como pueden ver, los paneles solares miden más o menos unos 9 metros por 2,5 metros, y tiene unos 11 instrumentos a bordo que le permite hacer distintos tipos de ciencia. El peso total de lo que estábamos hablando recién en el lanzamiento eran más o menos unos 3.650, 3.625 kilogramos en el lanzamiento, y eso incluye unos 1.590 kilogramos de la nave espacial misma, y tiene 1.200 kilogramos de combustible y 750 kilogramos de oxidante. Para que se den una idea, la inversión de la misión Juno fue más o menos aproximadamente de 1.1 billones de dólares. Este costo incluye todo lo que es el desarrollo de la nave espacial, los instrumentos científicos, los sistemas de lanzamiento, la operación de la misión, el procesamiento de los datos científicos y todo lo que es el soporte hasta ahora, ¿no?, que se está haciendo sobre la misión. Hay un par de cosas interesantes que me gustaría mencionar sobre Juno. Juno es la primera nave espacial impulsada por energía solar que está diseñada para operar tan lejos del Sol, y se diseñó una especie se llama Vault, que creo que la traducción es como una bóveda, que es un sistema de ingeniería bastante interesante y bastante inteligente, que es para proteger la electrónica más sensible y crítica de la nave misma, ¿no? Recordemos que Júpiter, todo lo que es el sistema de Júpiter, tiene niveles de radiación que son muy altos. Entonces, muy importante que la misión todos estos sistemas, estos componentes tan importantes estén propiamente protegidos, porque si no, bueno, se pueden dañar por la misma radiación del ambiente que está tratando de estudiar. Y bueno, para que se den una idea, estamos hablando, esta bóveda que mide más o menos, tiene placas de más o menos 0.8 metros cuadrados, y tiene un espesor de 1 centímetro. Está hecho de titanio. Esto es lo que permite proteger la misión de ese sistema de radiación tan complicado, ¿no? No complicado, pero bueno, tan harmful, que se dice, tan dañino. Otro dato interesante para que pongamos en contexto la energía de la que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que Juno opera por energía solar. La energía solar que llega a Júpiter es 25 veces menor de la que llega a la Tierra. Es por eso que los paneles de Júpiter de Juno son tan grandes. Miren, para cuando Juno estaba cerca del Sol, la generación total de energía de los paneles cerca del Sol era de 14.000 vatios, ¿no? Que es cuando estaba cerca de la Tierra. En Júpiter pueden generar aproximadamente unos 400 vatios. Para que se den una idea, un tostador del que usamos en casa para las tostadas tiene 800 vatios.
Así que se imaginarán el nivel de energía que tiene para aprovechar 400 vatios y hacer funcionar todas las electrónicas que tiene en la nave. Realmente es increíble, ¿no? El tipo de ingeniería que tiene. Bueno, y a bordo tiene distintos instrumentos, estamos hablando de cámaras, estamos hablando de detectores de partículas energéticas, estamos hablando de instrumentos que pueden captar iones y electrones, ¿no? Todo lo que es la parte de alta energía en la magnetósfera de Júpiter. Tenemos un espectrógrafo de infrarrojos, que es el responsable de todo lo que es la cartografía de las capas superiores de la atmósfera de Júpiter. También permite estudiar la configuración de nubes, es capaz de evaluar la distribución de metano, de vapor de agua, de amoníaco, etcétera, en su atmósfera. También tenemos un magnetómetro, que es el instrumento que se utiliza para mapear el campo magnético de Júpiter y determinar la dinámica del interior del planeta. Tenemos también un radiómetro de microondas, que es el que se encarga de hacer estudios de mediciones de ondas electromagnéticas que pasan a través de la atmósfera de Júpiter, así como también de estudios de la abundancia de agua y de amoníaco en sus capas más profundas. Y otro instrumento que también es bastante interesante es un espectrómetro de radio ultravioleta, que se encarga de estudiar todo lo que son las emisiones aurorales en el ultravioleta, en la magnetósfera polar. Hablemos un poco del grupo de trabajo, ¿no? Uno cuando a veces habla de la misión de NASA, ¿no? Uno se imagina que NASA, bueno, es una institución que se encarga de todo esto, pero en realidad es un equipo, es un trabajo de equipo, y de muchos equipos de distintas instituciones, ya sea en la industria, en las universidades, en el mismo gobierno. También hay colaboraciones con agencias espaciales de otros países, hay colaboraciones con instituciones científicas de otros países, ¿no? Es realmente un grupo muy grande, es un grupo de muchas personas. Como se imaginarán, llevar este tipo de proyectos a orbitar, ¿no? A estas distancias en el espacio profundo requiere mentes brillantes, muchas mentes brillantes, y el trabajo de muchas personas. Y bueno, para que se vean un poco, acá hice una especie de sketch, ¿no? de cómo funciona este tipo de gerenciamiento, ¿no? En lo que se ve en azul es lo que se llama NASA Headquarters, ¿no? En NASA Headquarters tenemos lo que es el upper management, ¿no? Los jefes de todo lo que es NASA, y después tenemos este rombito, lo que nosotros le llamamos el equipo de Headquarters, ¿no? Que está compuesto por el ejecutivo de programas, que generalmente es un ingeniero, o una persona que esté bastante acostumbrado a lo que es manejo de procesos. Después tenemos el analista de programas, que es la persona que se encarga de lo que es todo lo que es financiamiento, manejo de fondos, etcétera, etcétera, control. Y después está el científico de programas, que ese soy yo. Y después vamos a hablar un poco cuál es mi cargo en general. Luego tenemos, dependiendo del tipo de misión, ¿no? En este caso, Juno, al ser una misión del programa Nuevas Fronteras, esto se llama lo que es una misión de un investigador principal, que actualmente se encuentra en una institución científica en San Antonio, en Texas. Y ya vamos a hablar un poquito más de ello, ¿no? Esta oficina de programa es una de las otras centros de NASA, en este caso está en Marshall, que está en Alabama, y ellos se encargan de un gerenciamiento directo con la misión. La misión, vamos a ver, es un grupo grande, ¿no? Como bien mencionaba recién, este equipo, el de Juno, incluye más de 22 instituciones
y más de 3 países. Nosotros a este cuadrito que hablamos recién, el Mission Team, nosotros lo llamamos el proyecto, donde en el proyecto está el investigador principal, hay otras cosas como la oficina de ciencia, el centro de operaciones, etc. Y eso, como decía, estaba en un lugar que se llama Southwest Research Institute. Después tenemos una parte de gerenciamiento de proyectos que está también dentro de este cuadro, que está en JPL. Después tenemos las operaciones de la nave, que las hace Lockheed Martin, que es una empresa conocida. Y después los instrumentos, bueno, son contribuidos por distintas instituciones, ya sea, por ejemplo, tenemos un instrumento en Goddard, en NASA, tenemos instrumentos que son contribuidos por instituciones en Dinamarca, hay otro, el JARAM, que es el espectrógrafo de infrared, es contribuido por la Agencia Espacial Italiana, y así tenemos los 11 instrumentos son contribuidos por distintas instituciones, incluido instituciones universitarias, para que vean. Yo lo que encuentro interesante de este modelo es cómo es un modelo que creo que refuerza un poco la economía del país también, ¿no? Porque no es una sola institución que se dedica a generar un instrumento científico para el bien de la humanidad, sino que también envuelve la industria y la ciencia, con lo que eso incluye, ¿no?, la participación de estudiantes, la participación de profesores, etcétera, en la construcción de esta nave, que es tanto en lo que es en economía y en lo que es el beneficio para la sociedad y generalmente, y en especial lo que es la educación, es muy importante. A mí realmente este modelo me resulta muy, muy, muy bueno. Y bueno, lo que se llama el grupo científico tenemos las distintas universidades como Arizona, Berkeley, Caltech, la Universidad de Colorado, Cornell, Harvard, Michigan, están todas, ¿no? Están todos los científicos metidos en el grupo científico, y ellos son los que se encargan de lo que es el análisis de datos, todo lo que es la parte científica es el tema de análisis de datos en general y la publicación de papers y cosas así, ¿no? Bueno, como decía recién, esta es una misión que está comandada por el investigador principal. El investigador principal, para que se den una idea, fue la persona que se encargó de formar este grupo, de enviar un proposal. Ellos salieron seleccionados y NASA termina, ¿no?, dando el financiamiento para este tipo de misión. La misión siempre termina, o sea, obviamente quien la financia es la que digamos es el dueño, ¿no? Y bueno, esto se hizo a través de un proceso competitivo, como bien les hablaba. Esto no es elegido a dedo, esto realmente es el trabajo de muchas personas, tanto ingenieros como científicos, que se ponen juntos y escriben una propuesta de 200 páginas, y así va pasando por las distintas etapas, primero en papel, hasta la parte en donde ellos tienen que hacer lo que se llama la fase A y B, donde ellos pasan de lo que es papel a hacer una parte de demostración, y una vez que pasan esa fase, es donde, si pasan esta primera fase, es donde se les da el financiamiento general para que hagan la construcción grande de la nave misma, ¿no? Y después sigue el lanzamiento y después la operación, que es la fase E, que le llaman, ¿no? Bueno, hablamos brevemente de los distintos roles que tienen los distintos grupos, ¿no? Mi rol como científico de programa para Juno es, yo soy lo que se llama el científico senior con experiencia dentro de NASA Headquarters, que es responsable del contenido científico de la investigación, dentro de lo que se llama, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no?, el directorio de ciencia de NASA Headquarters. Y mi rol es ser un poco el promotor de la ciencia, de la misión y los resultados para los jefes de NASA Headquarters. Así que siempre estoy en contacto con la misión para un poco saber de qué está ocurriendo, cuáles son los problemas, cuáles son los nuevos descubrimientos, qué es lo que ellos necesitan. Entonces un poco ese link a veces
con la parte, ¿no? De NASA, de tratar de tanto de informar a nuestros jefes como también proveer a la misión, al proyecto con las cosas que necesitan, ¿no? Y este trabajo no lo hago solo, tengo que comunicarme mucho con el ejecutivo de programas y el analista, ¿no? Que para todo lo que son las decisiones relevantes para tanto la formulación, el diseño, el desarrollo y la supervisión de la misión, ¿no? Nosotros en cierta forma, si bien promovemos la ciencia, también tenemos que estar dándole un ojo, ¿no? Y bueno, dependiendo de qué problemas que haya, a veces tenemos que recomendar ciertas cosas a nuestros jefes para que tomen distintas decisiones, ¿no? O sea, somos básicamente una interfaz entre el directorio de ciencia, de ciencias y de misiones, con, con el investigador principal, ¿no? Bueno, vamos un poco a hablar de este cuerpo tan interesante que es Júpiter. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Se cree que probablemente fue el que primero se formó de todos los planetas. Su composición es bastante parecida al Sol. Sin embargo, no es tan masivo, ¿no?, como es el Sol. Es por eso que no terminó formándose una estrella. Si Júpiter hubiera sido unas 800 veces más masivo, se hubiera generado todo lo que es los distintos procesos físicos necesarios para que se genere una estrella, ¿no? Y bueno, tiene una gravedad que es unas dos veces y media mayor que la que tenemos en la Tierra. Como pueden ver, es muy interesante, ¿no?, las distintas cosas que muestra la atmósfera de Júpiter, ¿no? Tiene una amplia gama de fenómenos activos que incluyen lo que se llaman las bandas, los vórtices, que son todos estos ciclones y anticiclones. Se tienen incluso tormentas y relámpagos. Tienen las auroras más potentes de todo el sistema solar, que son cosas muy interesantes. Así que bueno, hablábamos de vórtices. Los vórtices se revelan como ¿no?, grandes manchas rojas, blancas o marrones, también les llamamos óvalos. También tenemos las bandas que se alteran en color, ¿no? Tenemos las bandas oscuras que se llaman cinturones, mientras que los claros se llaman zonas, ¿no? Las zonas son más frías que las bandas y corresponden a los que son los afloramientos de gas, mientras que los cinturones, que son los oscuros, marcan gas descendente. Hay muchas incógnitas sobre Júpiter, ¿no? Pero se cree que el color más claro de las zonas es el resultado de hielo de amoníaco. Y los colores de los cinturones no está muy claro bien a qué se deben. ¿Ok? Para tener un punto de referencia, Júpiter, el día en Júpiter dura unas 9 horas, casi 10 horas, 9 horas 56 minutos. Y un año en Júpiter, o sea, lo que se tarda en dar la vuelta al Sol, son aproximadamente 12 años terrestres. Y bueno, uno se pregunta siempre, bueno, han habido aproximadamente unas 8 sondas que anteriormente han estudiado Júpiter, en especial Galileo, podemos nombrar que estuvo estudiando Júpiter por unos 7 años y obtuvo unos datos muy detallados y muy impresionantes. Pero bueno, ahí siguen habiendo preguntas que no hemos sabido descifrar. Por ejemplo, ¿cómo se formó Júpiter? Estamos tratando de entender cuánta agua u oxígeno hay. Estamos tratando de entender cómo es la estructura de Júpiter. Especialmente tratar de entender cómo es el interior. Como pueden ver, lo que se ve es simplemente las capas superiores del planeta, todas esas tormentas que hay, pero es muy difícil explorar a través de esas nubes y saber qué hay abajo, ¿no? Entonces, por eso que todos estos distintos instrumentos buscan de una forma u otra penetrar y entender no solo la estructura de la atmósfera, sino también lo que hay en el centro. Siempre ha estado la pregunta, no se sabe bien si Júpiter tiene un núcleo sólido
o si es más bien una mezcla, lo que se llama un núcleo difuso, ¿no? Que no termina de estar compacto, ¿no? Y por supuesto se trata de entender qué generan los procesos como las auroras, tratar de entender por qué tiene un campo magnético tan fuerte, qué es lo que lo está produciendo, y por supuesto lo interesante de Juno es que estudia lo que es los polos, ¿no? Las misiones anteriores eran orbitadores que pasaban en el plano del plano solar, ¿no? Pero nunca pasaban a ver detalladamente los polos. Lo interesante de Juno es que es lo que se llama una misión polar, ¿no? Tiene estas órbitas polares donde en vez de estar ecuatorialmente girando, lo hace polarmente. Y después vamos a ver un poco qué características tienen esas órbitas. Pero bueno, les quería mostrar, compartir un poco, esta es una publicación reciente que les muestra un poco estas bandas, ¿no? Estas zonas, estos cinturones, cómo se producen, ¿no? En el fondo hay hay cambios de vientos, ¿no? Hay vientos que giran hacia un lado, vientos que giran hacia otro, y esta interacción de distintos vientos es lo que genera estas tormentas terribles, ¿no? Que existen ahí, que duran años y años. Por supuesto, a medida que vamos yendo a los polos, esas bandas, esas zonas, esos cinturones terminan desapareciendo, no son tan definidos, es mucho más conjugado todo más mezclado. Les hablaba de los distintos instrumentos. Por ejemplo, tenemos el instrumento de microondas, y lo que hace es detectar distintas partículas, ¿no? En distintas frecuencias. Y esa información a distintas capas es lo que nos permite entender no solo a qué posición se encuentra en cada una de estas capas, sino también entender un poco cuáles es las características de cada una. Entonces, cada proceso físico, cada molécula resuena a distintas frecuencias, y este instrumento, a través de distintas antenas, permite detectar el espectro electromagnético, las señales que estos generan, y bueno, nos permite un poco estudiar las distintas composiciones. Como pueden ver, este instrumento logra penetrar unos 500 kilómetros como mucho, ¿no? Que es una pequeña parte de la atmósfera total que tiene, ¿no? Júpiter. Estamos hablando de 500 kilómetros, 600 kilómetros. Para que se den una idea, la atmósfera de la Tierra tiene unos 20 kilómetros, ¿no? Comparado con un radio de la Tierra de 6.370 kilómetros. O sea, para que vean lo fino que es la atmósfera de la Tierra, ¿no? Comparado con el planeta mismo. Júpiter es impresionante, ¿no? Es mucho más profundo, ¿no? Estamos hablando de casi que no tiene superficie. Así que imagínense lo complejo que es estudiar esa atmósfera. Y eso es un poco lo que viene a lo que hablábamos recién, ¿no? De por qué enviamos tantas misiones, ¿no? Y bueno, es por esto, porque a diferencia de la Tierra nosotros tenemos sondas permanentemente girando alrededor de la Tierra, que están permanentemente estudiando la atmósfera. Esto es lo que nos permite obtener los datos científicos, los datos meteorológicos que nos permiten desarrollar modelos y entender mejor, ¿no? Cuando uno tiene el tiempo, ¿no? Cuando uno nos dice, ¿no? El noticiero, eso se hace a través de modelos y de predicciones del tiempo a través de todos estos datos y todos estos modelos, ¿no? Bueno, imagínense que para Júpiter, a una distancia tan grande, bueno, no tenemos esa capacidad. Entonces, los científicos a veces, bueno, con lo que tienen a través de estudios numéricos, lo que se llaman modelos, ¿no? Y los datos que se van obteniendo, vamos mejorando año a año nuestro conocimiento de los distintos planetas y los distintos cuerpos celestes. Les mencionaba que Juno terminó lo que se llama su fase primaria. Todas las misiones en general tienen una fase primaria, ¿no? Es para qué hicimos esta misión, ¿ok? La fase primaria generalmente tiene sujeto a la propuesta un número de objetivos. Bueno,
se les da un tiempo, esos objetivos se cumplieron. Y cuando, bueno, se cumplen los objetivos primarios y uno ve que la misión está bien en estado y forma y tiene suficiente combustible para ciertos cambios orbitales y los sistemas están bien, los proyectos, los equipos pueden enviar un nuevo proyecto, ¿no? Una revisión donde ellos prueban los resultados que han tenido, y eso pasa por lo que se llama un senior review, que es, de nuevo, va a un panel anónimo y ellos hacen una evaluación si vale la pena continuar con la misión y si les tenemos que dar más financiamiento. En el caso de Juno ocurrió, y bueno, en agosto del 2021, hace un mes, entró en su fase extendida. Y la nueva misión es, por supuesto, evoluciona a un explorador completo del sistema joviano, ¿no? Que incluye sobrevuelos cercanos a los satélites de Júpiter, que son Ganímedes, Europa y la luna volcánica Io, que es la que está más cerca. Y ahí también se va a estudiar los anillos de, de Júpiter. Es interesante, esta misión está... la propuesta era que tuviera unas órbitas de 18 días y que durara, si mal no recuerdo, unos 2 años. Y después de eso se iba a estallar, se iba a enviar contra la atmósfera de Júpiter para destruirla. Resulta que cuando estaba llegando a Júpiter, un pequeño problemita con el tema de la órbita de inserción, y se les pasó un poco esta corrección, y lo que terminó pasando es que en vez de tener esas órbitas pequeñas, terminó teniendo que hacer una órbita de 53 a 43 días, ¿no? Ya estamos hablando que Juno, en vez de dar una órbita polar, ¿no?, en 18 días, termina haciendo esta de 53 días, ¿no?, que casi 3 meses. Entonces, al principio, ¿no?, me acuerdo que en ese entonces se veía como, ¿y ahora qué, no? Pero bueno, miren lo que termina haciendo, lo que son las casualidades de la vida. Júpiter terminó no solo obteniendo los datos que está tratando de buscar, sino que también ha logrado estudiar las lunas de Júpiter, que no estaba dentro de los planes. Y eso es gracias a que esta órbita extendida le permitió irse más afuera orbitalmente y pasar por las lunas de Ganímedes, Europa e Io, ¿no? A medida que va pasando, acá se pueden ver en esta zona en gris, esa es la órbita de 54 días. A medida que pasa por una de las lunas, ellos hacen los que se encargan de las correcciones, utilizan los satélites para corregir la órbita. Entonces, cuando pasó por Ganímedes, que ocurrió ahora en junio o en julio, lo que ocurrió fue reducir la órbita a 38 días. ¿Ok? Actualmente nos encontramos en lo que se llama el Perijove 36. El Perijove generalmente es el perigeo, ¿no? Son el punto más cercano del punto orbital. ¿Ok? Bueno, a medida que va pasando, a medida que van aumentando esas órbitas, la órbita de Juno se va haciendo más y más polar, y lo que permite es que ese perigeo vaya yendo más a latitudes mayores, ¿no? Entonces cada vez que va pasando el tiempo, Juno empieza a ver más y más cerca, ¿no?, de cerca los polos, las zonas más centrales al polo mismo, ¿no? Entonces está en toda esa región estudiando. Estamos diciendo entonces que dentro de unos meses va a poder pasar por Europa, va a ser uno de sus sobrevuelos va a ser a unos 300 kilómetros de altura, y finalmente va a pasar por Io, ¿no?, en el Perijove 88. Cuando pase por Europa va a disminuir a 33 días, y finalmente cuando pase por Io va a terminar siendo 18 días, que va a ser un poco lo que perdón, 33 días creo que va a ser lo menor que va a ser cuando va a estar más cerca va a ser la órbita menor, y eventualmente lo que se planea es que termine en la atmósfera de Júpiter, y bueno, ahí es donde por las presiones, la temperatura y todo, se destruye la misión, ¿no?
y esto, bueno, es un poco para proteger. NASA tiene un número hay una oficina que tenemos que se llama de protección planetaria, y lo que busca es que ninguno de estos objetos contamine lugares que tienen potencial de vida. Europa es considerado un lugar que puede tener las condiciones que nosotros llamamos de habitabilidad, y es por eso que se busca destruir la misión para que no termine destruyendo o termine contaminando lugares como Europa. Hablamos un poco de los estudios que se esperan, dijimos que va a continuar con exploraciones a latitudes mayores. Siempre me gusta, ¿no? Cuando estaba la misión, cuando se estaba acercando al sistema joviano, capturó esto, ¿no? Tuvo esta foto, que pueden ver la foto de Júpiter, Io, Europa y Ganímedes. Calisto está fuera de la foto, que tiene una órbita mayor. Estas son las 4 lunas principales del sistema joviano, de las 79 que tiene. Y es interesante, ¿no? Uno en las noches, cuando va, ¿no? Sale al patio, ve todos estos puntitos, ¿no? Bueno, estos puntitos, gracias a todas estas misiones espaciales, con el tiempo hemos podido lograr entender mejor y ver lo increíble que son, y lo increíble de lo todavía que tenemos que aprender. Recientemente estaba mencionando que Juno pasó por, bueno, como pueden ver ya las increíbles imágenes, ¿no? de Júpiter, ¿no? Donde lo que hemos logrado, ¿no? Las distintas características que hemos logrado, las distintas imágenes increíbles de alta resolución que tenemos de Júpiter, para entender mejor las distintas características, es realmente increíble, ¿no? Hablamos de que pasó por Ganímedes. Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, incluso es más grande que el planeta Mercurio, y es la única luna del sistema solar con un campo magnético, y también tiene auroras, ¿no? En pocos meses estamos hablando de que vamos a llegar a Europa, vamos a tomar imágenes de cerca. Lo interesante de Europa es que, bueno, alberga un océano de agua salada debajo de una corteza helada que está, ¿no? en la superficie. Esa corteza no se sabe bien qué grosor tiene, pero se estima que son unos 5 a 20 kilómetros. Juno va a poder caracterizar los primeros kilómetros usando esos estudios de microondas y de radio a través ¿no? de distintos estudios de ondas que se utilizan para ver los cambios de Doppler. Se pueden ver un poco la superficie y la composición de la capa helada. Bueno, bien sabemos que también el océano de Europa puede tener hasta unos 100 kilómetros de profundidad, así que imagínense la cantidad de agua que tiene este planeta. Y finalmente, Io, que no deja de ser interesante. Esa animación que pueden ver ahí es un volcán. Eso fue tomado, si mal no recuerdo, por la sonda New Horizons, Nuevos Horizontes. Ese es un volcán activo que está largando material hasta unos varios kilómetros de altitud, ¿no? Increíble. Io es la luna más volcánica, es el cuerpo más volcánico de nuestro sistema solar, con cientos de erupciones que arrojan lava, gas, y que a veces puede llegar a ser decenas de kilómetros ¿no? al espacio, ¿no? ¿Por qué hay características tan distintas de estas lunas, ¿no? ¿Cómo puede ser que una sea tan volcánica, la otra estamos hablando de hielo, agua, ¿no? Polos opuestos. Bueno, esto es la interacción que ocurre entre estas lunas y Júpiter, ¿no? La que está más cerca es lo que se llama tides, las mareas, ¿no? Estas fuerzas que ejerce Júpiter sobre las lunas hace que, imagínense, ¿no? una pelota de tenis, un cuerpo, bueno, Júpiter le exprime a medida que va rotando por su fuerza gravitacional. Lo que hace es la va exprimiendo, y eso es lo que hace es genera que el núcleo interno esté bien caliente, como pasa en la Tierra, ¿no? Pero incluso más, y eso es lo que genera, ¿no? que esa liberación de energía a través de volcanes y lava. Lo mismo que pasa aquí
en la Tierra, ¿no? Y bueno, Júpiter, tenemos Europa. Europa está un poco más alejado, no tenemos las mismas características, no existe la misma interacción, de estos cuerpos, pero lo que sí favorece esa cercanía y ese, de nuevo, ese calentamiento interno que es menor, es que en vez de que Europa sea un cuerpo helado completamente, tenga este líquido. Es por ese, creemos que esa interacción que es menor, si bien no genera volcanes, genera suficiente calor para liquidificar el hielo en la parte más interna y generar agua. Bueno, y obviamente no en la parte exterior, que está en contacto con el espacio frío, existe hielo, ¿no? Con casi mucho, tienen las mismas composiciones, estamos hablando de la gran cantidad de agua, ¿no? Y Ganímedes y Calisto no es muy distinto, ¿no? También estamos hablando, se parece a la luna Ganímedes, como pueden ver en esa foto, pero en realidad siempre me gusta mostrar, esta es una de las imágenes, ¿no? de Ganímedes. Esto es lo que se llama color falso, no es que Ganímedes tenga ese color, pero a veces cambiar un poco los colores ayuda para entender las distintas estructuras. Como pueden ver, hay hay cráteres, tenemos estas rayas de, como se ven como caminos, que básicamente se cree que es la interacción de la capa de hielo hace que se vayan formando estas distintas características. Las partes, no tenemos como esas formas ahí de material eyectado. Eso es cuando, como sabemos bien, cuando un cuerpo colisiona contra las partes como pasa en la Luna también, termina liberando las partículas, ¿no? de polvo y las distintas partículas de lo que está compuesta la superficie hacia los exteriores. Y también tenemos placas, es muy interesante esta luna. Yo no soy un geólogo experto, no soy muy experto en el tema, pero sé muy bien de que es muy interesante para los geólogos todos estos tipos de configuraciones, y que bueno, es lo que al ver estas imágenes, de nuevo, volvemos a los modelos teóricos, a los modelos numéricos que permiten a los distintos científicos tratar de entender y explicar a través de estos modelos por qué la Luna es así, ¿no? Especialmente Ganímedes. Cuando hablamos de agua, a mí siempre me gusta mostrar este gráfico. Acá se pueden ver distintos cuerpos, acá está la Tierra, ¿no? Principalmente, y podemos ver distintas lunas de Europa, de Júpiter, de Saturno, y pueden ver cómo la comparación, ¿no? de tamaños, y a pesar de que estas lunas son menores en tamaño, no por eso tienen menor cantidad de agua. Estas son las cantidades de aguas que se estima comparado con lo que existe en la Tierra, para que se den una idea. Y bueno, ¿por qué estudiamos estas lunas? Habíamos hablado en un comienzo de responder la pregunta, ¿no? Una personalmente a mí, y una de las preguntas que me gustaría saber es si estamos solos, ¿no? ¿Existen otros planetas donde existan las condiciones necesarias que haya aflorado la vida, ¿no? Para que se hayan iniciado, aunque sea ciertos organismos unicelulares, ¿no? Estamos hablando de vida microbiana. Y de lo que conocemos, sabemos que se necesitan tres características, ¿no? O lo que se llama un medio solvente, agua líquida, por ejemplo, una fuente de energía, y elementos principales como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el sulfuro. Nosotros creemos que la combinación de estos tres ingredientes es las condiciones básicas para que se inicie la vida, ¿no? Estamos hablando de, si bien no sabemos cuál fue la chispa, no es que uno, si combina todo en un vaso se genera la vida, ¿no? Entonces, pero esas son las condiciones básicas, ¿no? Y bueno, como hablamos de líquido, como hablamos de agua líquida, Europa es uno de esos lugares. Hablamos de que, si bien en comparación con la Tierra nuestra fuente de energía es la energía solar, la energía solar en Europa no es apropiada, como bien
habíamos hablado antes. Incluso está en un ambiente que es muy antivida. La radiación que hay en Júpiter, cualquier vida que estuviera en la parte de la superficie, moriría instantáneamente. Un astronauta no podría incluso llegar ahí si no fuera por una protección especial, ¿no? Es totalmente dañino para cualquier sistema de vida. Entonces, ¿cuál es la fuente de energía en Europa si no llega la luz o en alguna de estas lunas? Bueno, hablábamos de esa interacción que existe en el centro. Bueno, eso creemos que, como ocurre en los océanos, bien en el interior de nuestros océanos, hemos podido ver que existe vida microbiana en condiciones extremas, lo que llamamos extremófilos, en lugares que se llaman, acá hay una foto, ¿no?, del océano profundo en la Tierra, donde se pueden ver lo que se llaman fuentes hidrotermales. Y se cree que en estas zonas, que son, ¿no?, se puede uno pensar con distinto calor, ¿no?, que existen los distintos componentes que estamos hablando recién, el agua líquida, puede ser que aquí existen este tipo de organismos extremófilos, como existen en la Tierra, que pueden existir en otros objetos celestes.